Hola a todos, amigos. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta al vídeo antes de pasar a mi vídeo. Te amo. En este vídeo, te traduciré una nueva entrevista de Tuba Büyüküstün, una de las actrices más queridas de Turquía. Si quieres escuchar esta entrevista en la que Tuba hizo declaraciones muy especiales y bonitas, por favor mira el vídeo hasta el final. Que tengas una buena vista. ¿Cuál es la mejor forma de conocer a una persona? Incluso antes de conocer a Tuba Büyüküstün, siempre la coloqué en un punto diferente de mi mente, admiré su gracia, la riqueza de su lado artístico y su voluntad de tocar a todos con amabilidad. Aunque entiendo que no me equivoco en mis pensamientos sobre él, por las respuestas que dio a mis preguntas y por la forma en que mantiene su elegancia a pesar de la fina ropa primaveral que usa en la toma donde todos tiemblan con sus abrigos, lo que realmente me impresionó fue lo que escuché cuando le pregunté a sus hijas, amigas y compañeras de trabajo. ¿Qué tipo de persona es Tuba? El cambio en las voces de los conocidos que planteé fue tan mágico que quise poder llevarlos por todas las páginas. Aunque no puedo transmitir el amor que sentí en esas voces aquí, puedo describir cómo me hicieron sentir. Porque hay una energía en la Tuba que puede descubrir cualquiera que mire, escuche, sepa lo que hace y conozca sus logros. Cuando supe que buscaba formas de ayudar a los demás tan pronto como se sintió seguro en su respuesta a la primera pregunta que le hice sobre cómo estaba atravesando el periodo de la pandemia, tuve la certeza de la existencia de la energía en cuestión. Estaba muy preocupado cuando empezaron a aparecer los primeros casos en el mundo, creo que a diferencia de todos los demás, sentí un alivio cuando las escuelas cerraron el 14 de marzo y entramos en cuarentena. Por otro lado, vi que la gente a mi alrededor estaba muy asustada y nadie sabía qué hacer. Me di cuenta de que la mayor parte de la información que circula es exagerada y engaña a la gente. Mi primera reacción fue tengo que hacer algo, dijo Tuba, y comenzó una serie de conversaciones en su canal de YouTube para ayudar a transmitir la información correcta. Junto con expertos de muchos campos. Quería hacer algo que proporcionara la información y las soluciones adecuadas, que hiciera sentir bien a la gente, que los calmara, les recordara que no están solos, explica el motivo del inicio de la serie. De hecho, Tuba demostró que no es tan difícil apoyar a las personas y decirles que hay alguien con ellas, compartiendo con su café de la mañana. A los seguidores de estas publicaciones durante el proceso pandémico, te sientes mal ahora mismo, pero esto no es permanente, pasará. Si necesitas a alguien, estoy aquí, estoy bien ahora mismo y puedo apoyarte con cualquier desafío que enfrentes. Tengo el poder para hacer esto, dame tu peso, dice. Poder compartir lo mismo con personas de diferentes partes del mundo, con quienes conviven día y noche diferentes, agrega que poder encontrarse y estar juntos en diferentes épocas, lugares, culturas, idiomas y religiones con el mismo sentimiento es bueno para él y para sus seguidores. Por supuesto, experimentó altibajos durante sus días de cuarentena, que pasó con calma y optimismo. Dice que 2020 lo ha cambiado, me cuestioné mucho, pensé que si estaba solo en casa, entonces debería usar esto a mi favor. El artista agregó que este proceso hizo que todos hicieran un orden de importancia, traté de entender por qué estaba infeliz en mi vida, que era importante para mí. Comencé a comunicarme con la gente de una manera diferente, dice. Agrega que el periodo de la pandemia le ha enseñado que su valor no cambiará con lo que digan los demás. El deseo de tocar y difundir bondad en torno a Tuba no solo es la fuente de sus acciones durante el periodo de la pandemia, sino también el deber de embajador de buena voluntad de UNICEF desde 2014. Cuando le pregunté a Tuba, que ha utilizado con éxito su popularidad para llamar la atención sobre cuestiones sociales, porque se centró en los niños en particular, siempre son los niños los que más sufren. Al ver esa mirada en sus ojos que trata de entender pero no puede entender, dice, ¿por qué está pasando esto? Me dan ganas de decir, no puedo decírtelo, pero al menos puedo estar ahí para ti, explica. Vi mucho, aunque muy poco en comparación con lo que atravesó la gente que vi. Vi vidas destrozadas, niños desmembrados, mujeres con el corazón roto.
Las aspiraciones, esperanzas y metas de las familias que intentan existir, vi cómo la gente puede aferrarse a la vida incluso en las peores condiciones, nunca dejar de soñar, existir y siempre hacer todo lo posible para seguir respirando. Vi el poder de los seres humanos y lo importante que es tener una raíz, dice cuando recuerda sus días en el campo con UNICEF. Todos explican el concepto de maternidad por separado, estar ahí para mí donde sea que un niño lo necesite, significa darle el coraje, el apoyo y el amor y la confianza que necesita para poder valerse por sí mismo, saltar, escribir, leer y resolver por sí mismo. Tuba dice que ella tampoco puede entender muchas cosas que suceden en el mundo y que puede conectarse con los niños en este momento. Cuando hago preguntas sobre su profesión, entiendo que la actuación es uno de los que fortalecen este fuerte vínculo. De pequeño, todos jugábamos a juegos. Solíamos creer en mundos que soñábamos que en realidad no existían. Siento que estoy jugando un juego mientras hago mi trabajo, creo que esa es mi parte favorita, dice. Le gusta crear mundos imaginarios, crear personajes y contar historias a la gente. Dice que encontró la fuerza que buscaba para continuar su carrera en este amor. Cuando estaba al comienzo del camino, nunca imaginé que seguiría actuando a esta edad. A menudo me he preguntado, ¿por qué sigo haciendo este trabajo? Porque no es fácil, me surgieron muchas cosas para rendirme. A veces, la gente puede acercarse a ti sin pensar y ser grosera, continúa. Se olvidan de que eres una persona, una mujer, un hijo o un padre, y es muy difícil de soportar. Aunque todavía cuestiona el motivo de la incomprensión de la gente, agrega que puede llegar a un lugar hermoso a través de lo roto, lo amargo, el dolor. Gracias a su profesión, que le encanta hacer, cuando le pregunto sobre los momentos que más lo enorgullecen, la respuesta que obtengo me enorgullece también a mí por hablar con un artista así. Tocar la vida de las personas gracias a mi trabajo con UNICEF, ser nominada a un premio Emmy internacional, ver a mis chicas orgullosas de mí al ver mi trabajo en YouTube, y muchos más momentos en los que no puedo pensar en este momento. ¿Hay algún otro proyecto en la agenda que sumará otros nuevos a estos momentos? Redescubro su profesionalidad cuando le pregunto, ¿hay proyectos nuevos, incluso proyectos, pero no me aseguro de nada antes de ir al set? No solo con la identificación del jugador, mucho arte. En esta ocasión, persigo el descubrimiento de las fuentes de inspiración del artista, a quien conocemos con trabajos exitosos en su disciplina. Tuba dice que la base de su creatividad radica en cuestionar y dar sentido a todo lo que ve, y que su inspiración radica en poder ver verdaderamente a quienes la rodean. Estar inspirado no es tener miedo de experimentar, se trata de no tener miedo de tocar, vivir, sufrir, decepcionarse, caerse o subir a grandes alturas, agrega, agregando que se inspiró en la imperfección de todo en el universo. En este momento, hay un esfuerzo por ser perfecto en todos los campos del mundo, pero esto hace que todo comience a parecerse. La autenticidad va disminuyendo gradualmente, las diferencias se consideran defectos. En un futuro no muy lejano, la autenticidad precederá a la perfección. Creo que los defectos únicos se convertirán en la nueva estética. La postura, el comportamiento y las características innatas de la persona constituirán la tendencia de moda más importante, y las prendas serán las piezas que se agreguen encima de ellas. Al final de nuestra conversación, Tuba dice que todas sus experiencias la han llevado a un punto en el que puede aceptar el amor de todos y dar amor a todos, para que yo vuelva a entender que lo que siento por ella es cierto incluso antes de conocerla. Concluyo nuestra conversación pacífica con sus palabras resumiendo su comprensión que agrega benevolencia y paz a todo lo que hace. Somos solo humanos, y existimos solo mientras podamos tocarnos emocionalmente, sin importar en qué parte del mundo, de qué color, idioma, cultura, raza o edad, podemos tocarnos emocionalmente.